Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Quiero empezar esta noche por felicitar a mi hijo, licenciado Francisco Arredondo, por haber terminado exitosamente el Rally Dakar y haber puesto de nuevo la bandera de Guatemala en un honroso lugar, luchando por esos ideales que caracterizan a todos los guatemaltecos, que son decisión, que son valor y que son aquellos que nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Esta noche, continuando nuestra serie de programas que hemos iniciado recientemente, en la cual a partir de los primeros días de enero hemos tenido la visita de líderes del área económica, comercial y sindical, pues hoy vamos a tener acá el honor de que nos acompaña el doctor Gustavo Porras Castejón. Él es actualmente presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala y sin embargo tiene una larga trayectoria muy reconocida de una vida de contribución a Guatemala en diferentes áreas, incluyendo la parte literaria, ya que tenemos varias publicaciones importantes, Huellas de Guatemala recientemente y otros que vienen por ser publicados. Así que, doctor, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Acción Positiva. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias, Gustavo. Realmente yo comentaba el hecho de que hemos iniciado este año buscando invitar a líderes de los diferentes sectores, Gustavo, porque leyendo un poco sobre este programa que hacíamos hoy y algunos de los principios del Consejo Económico y Social de Guatemala, veo que en algún lado mencionan de que en el Popol Vuh, por ejemplo, dice, no juntamos nuestras ideas y nuestros propósitos. Sí. Los discutimos, conversamos y buscamos soluciones, un consenso. Así que, ¿cuál es el Consejo Económico y Social de Guatemala? ¿Cuál es su función, Gustavo? Pues su función es efectivamente lograr una determinada convergencia entre los guatemaltecos y en el caso particular entre los sectores productivos. A lo largo de la experiencia pública que he tenido, pues he participado en diferentes iniciativas de diálogo, he estado muy cerca de ellas, observando que generalmente hay una dispersión muy grande, puesto que quienes participan no tienen muchos intereses en común. En cambio, los sectores productivos, por disímiles que sean, como pueden serlo los sindicatos y los empresarios, tienen un elemento fundamental en común, y las cooperativas también, que es el otro sector que forma parte del CES de Guatemala, y es que independientemente de las ideas que tengan, como en el Popol Vuh, necesitan lo mismo, que es el desarrollo del país. Entonces, por eso fue que escogimos ese pensamiento del Popol Vuh. No juntamos nuestras ideas, sino nuestros propósitos. Que esa es la parte fundamental, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo y resolvimos. Y lo bueno es, digamos, este hecho de que históricamente, pues ya desde el momento del Popol Vuh, básicamente el pensamiento sigue siendo similar, Gustavo, es decir, juntar no las ideas, sino que los propósitos, ¿verdad? Y yo entiendo que nuestro propósito es Guatemala buena para todos, que haya bienestar, que haya desarrollo, que haya igualdad y acceso a esta igualdad de una forma generalizada. El doctor Gustavo pues tiene obviamente una trayectoria, él fue una parte muy importante en los acuerdos de paz que marcaron un cambio fundamental para que Guatemala lográramos salir de esa guerra fratricida de 36 años y lograr un camino de la paz en la cual en medio de la democracia, doctor, podamos progresar y salir adelante. ¿Quiénes son los componentes de este consejo? Porque usted los mencionó, pero ¿cuáles sectores están representados? ¿Son representados a través de una elección de estos sectores o son nominados? ¿Cómo sucede esto? Mire, digamos en el caso del sector empresarial, las diferentes cámaras que integran el CACIF eligieron a sus representantes para el Consejo. Antes discutieron, al igual que los demás sectores, la ley constitutiva. Fue un proceso que nos tomó más de 2 años. Hubo un grupo promotor con representación de los 3 sectores que deliberó durante más de 2 años hasta ponerse de acuerdo en un texto que fue el que aprobó el Congreso de la República en febrero del año pasado. Entonces, por ejemplo, en el caso del sector empresarial, cada una de las cámaras de CACIF hizo su asamblea, eligieron a sus delegados. En el caso de las cooperativas, a las cuales la Ley General de Cooperativas le otorga a la Confecoop
la representación del movimiento. La Confecoop convocó también a asambleas, invitó a las cooperativas no federadas para que hubiera la mejor representación posible en el Consejo Económico y Social, digamos, y de ese proceso surgieron sus representantes. Y en el caso del movimiento sindical es muy particular, porque la elección de los miembros del movimiento sindical se hizo sobre la base de los 2 tratados de la Organización Internacional del Trabajo que norman la libertad sindical y que requieren que los ministros de trabajo de cada país miembro de la OIT elaboren un reglamento para normar la representación sindical. En el caso de Guatemala, ese reglamento nunca había existido. Desde 1918 que se constituyó la OIT, se le exigía a Guatemala el reglamento, y en esta ocasión el ministro Carlos Contreras elaboró ese reglamento, y con base en él y con la base en los registros que tiene el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, eligió a los representantes sindicales tomando en cuenta un conjunto de factores, entre ellos el número de afiliados de sus sindicatos, pero también teniendo cuidado que hubiera una representación de minorías. Yo le hacía esta pregunta porque yo creo que lo fundamental para que un diálogo sea productivo es que estén representados adecuadamente los sectores, que no sean nominados, sino que sea a través de una representación que conlleve verdaderamente el sentir de los afiliados al movimiento sindical, laboral o empresarial. Ahora, en Guatemala a veces nunca estamos contentos con nada, ¿verdad, Gustavo? ¿Usted cree que habrá oposición al Consejo? ¿Habrá quien lo mire mal, quien lo mire bien? ¿Cómo siente usted en este momento que es la aceptación del Consejo? Porque hemos leído en algunos medios algunas opiniones diversas. Pues mire, yo diría que en principio a mí me sorprendió mucho que cuando presentamos el proyecto de ley al Congreso, la reacción de los medios escritos, por ejemplo, del periódico, de la prensa libre, del siglo XXI, fue absolutamente positiva. Incluso con términos como decir, bueno, no solo se trata de felicitarnos de esta iniciativa, hay que ver cómo la apoyamos, etcétera, etcétera. Obviamente desde el principio hubo sectores inconformes por diferentes razones, que porque yo no quedé, que porque lo que fuere. Y ahora que el Congreso o que el Consejo ya está instaurado, aunque todavía no hemos completado todo el proceso institucional que requerimos, pues aparecen comentarios en el sentido, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que han hecho? Entonces ahí yo creo que es muy importante tomar en cuenta que una entidad pública no nace el día en que el Congreso aprueba su ley constitutiva, sino que eso solo es el banderazo de salida para un largo y complejo proceso burocrático. En este caso fue, bueno, la elección de los consejeros, el presidente le dio posesión a esos consejeros, los consejeros ya electos eligieron una terna para que el presidente escogiera al presidente del Consejo Económico y Social. Todo ese proceso se desarrolló, culminó el 4 de septiembre, digamos, cuando el presidente me eligió a mí como presidente del CES, pero de ahí viene también, digamos, sacar el NIT, desarrollar el proceso para hacer cuenta dante, tener la capacidad de recibir fondos públicos. Todo es algo en lo que realmente ha sido muy eficiente el poquísimo personal ad honorem que tenemos en el CES, que todo esto lo ha hecho ad honorem, puesto que no hemos contado con fondos, que ha logrado que efectivamente consideramos que en febrero ya estamos en condiciones, por ejemplo, de poder utilizar los fondos públicos que nos han sido asignados, aunque para el presente ya hemos celebrado 7 asambleas, contando con quórum en todas ellas, con nuestros recursos, facilitándonos los cooperativistas su local, o la Cámara de Industria el suyo, o la Cámara de Comercio y Servicios, contribuyendo para la comida. Así es como hemos ido comenzando a trabajar. ¿Y cuál es su visión de lo que este Consejo va a aportarnos, Gustavo? ¿Cuál diría usted o cuál es su satisfacción que espera alcanzar con el esfuerzo que se hace y lo que esperamos recibir del Consejo? En primer lugar, yo pienso desde hace mucho, y la experiencia, digamos, de haber compartido con tan diversos sectores de la población guatemalteca, me ha mostrado que somos un país
con muchos prejuicios. Prejuicios derivados de que no nos conocemos entre nosotros. Somos como un país de estancos. Entonces, precisamente por el contacto que yo tenía con los diferentes sectores, yo me daba cuenta, por ejemplo, que el sector empresarial no tenía una visión objetiva del movimiento sindical, lo tenía muy satanizado. En el caso de las cooperativas, pues se dieron estas contradicciones que se hicieron públicas, por ejemplo, de la CIA en la Junta Monetaria, o de cuando fue el caso Rosenberg, en fin, otras problemáticas. Pero, digamos, los guatemaltecos hemos tenido muy pocos espacios donde concurrir. Entonces, ya lo primero es que efectivamente guatemaltecos, como en este caso, que tienen responsabilidades tan importantes en el destino del país, se conozcan entre sí, se tomen confianza, estén al interior de una institución de diálogo permanente que tiene una asesoría de calidad. Los que están ahí conocen a fondo qué están hablando, y si no lo conocen a fondo, para eso está la asesoría que la tenemos comprometida del Banco de Guatemala, de CGPLAN. Nosotros no queremos acudir a consultores, o en todo caso lo mínimo posible. Nosotros nos hemos propuesto ser una institución de excelencia y austera al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que los guatemaltecos se sienten tranquilamente, se conozcan, sepan quiénes son, vayan dejando a un lado los prejuicios, es un paso adelante importantísimo. Y yo creo que tiene un valor de ejemplo para la sociedad, porque si Felipe Bosch, para decir un caso, y Joviel Acevedo por el otro, se pueden poner de acuerdo, quiere decir que los guatemaltecos podemos poner de acuerdo en mucho más cosas de lo que pensamos. Pues eso es excelente. Entiendo que las resoluciones del Consejo no son vinculantes en el sentido estricto de la palabra, pero obviamente sí son con una capacidad grande de influir, porque esto pues llegará a los diferentes organismos para poder ejecutarse. Gustavo, ¿cuál diría usted que pondría como los problemas más importantes que quisieran resolverse? Por ejemplo, hemos hablado con el presidente de la Cámara de Comercio, el director de la Cámara de Industria, el presidente del Frente Nacional de Lucha, y sabemos que la conflictividad permanece en Guatemala, y la vemos en los medios constantemente. Surgen problemas por esto, por lo otro. ¿Cuáles diría usted que son los problemas claves que tenemos que resolver los guatemaltecos para ver la luz al final del túnel? Pues yo creo que lo primero es lo que ya hablamos, ¿verdad? Poder sentarnos en una mesa, por ejemplo, estos tres sectores que pueden tener visiones diferentes, pero que tienen el interés común de que el país salga adelante, de que el país progrese. El Consejo, como su nombre lo indica, se refiere a las políticas públicas económicas y sociales, ¿verdad? Tiene la gran virtud de que en el Consejo no hay mayorías. O hay consenso o perdemos el tiempo. Entonces hay que lograr un acuerdo. El hecho de que sus resoluciones no sean vinculantes, primero, yo creo que en Guatemala se ha confundido mucho eso de la vinculancia. La vinculancia solo la pueden tener órganos constituidos por la soberanía popular, que tienen entonces la capacidad de obligar a terceros, pero yo no puedo como particular ponerme a dialogar con usted y pretender que me haga caso la ciudadanía guatemalteca. Pero obviamente aquí media un factor de buen gobierno, donde un gobierno sabe que si desoye y desatiende sugerencias razonables, propuestas positivas de sectores tan fundamentales para la producción nacional, pues está buscando un problema gratuito. Y a la inversa, si se logran armonizar las políticas públicas con los puntos de vista de estos sectores, va a haber un mayor impulso en su aplicación. Ya de hecho, y lo comentábamos hace unos minutos, simplemente que los funcionarios expongan ante los más altos directivos y ante los más altos directivos, más altos funcionarios, ministros, por ejemplo, y los más altos directivos de las más grandes empresas de Guatemala y de los sindicatos más importantes y de las cooperativas, el hecho de que las políticas públicas se conozcan en directo y haya la oportunidad de interrogar, de preguntar, etcétera, etcétera, permite que estos sectores tomen decisiones sobre bases reales y no como muchas veces nos pasa en Guatemala, que sobre supuestos. Y como siempre suponemos primero lo malo que lo bueno, ¿verdad?
Entonces muchas veces lo que hacemos es agrandar los problemas más de lo que son. ¿Cuáles son los grandes problemas? Mire, todos, pero el punto de partida tiene que ser ese, converjamos, porque si no, no le vamos a poder entrar a ninguno. Ahorita el Consejo tiene una comisión específica que está estudiando el tema del desarrollo rural, no solamente la ley de desarrollo rural, sino el desarrollo rural. Otra está sobre el tema del empleo, y muy probablemente se va a constituir una tercera, eso lo debe decidir la Asamblea, sobre esta conflictividad socioambiental que le hemos llamado y que tiene, digamos, tan paralizado al país en muchos terrenos. Por ejemplo, hablando en este tema un poco de lo vinculante o no vinculante, la soberanía popular, Gustavo, por ejemplo, comunidades se han expresado en contra de la minería o en contra de la hidroeléctrica. No voy a entrar al análisis de si su decisión al final es correcta o no, pero han expresado una opinión y sin embargo no es tomada en cuenta porque por la letra muerta no es vinculante. ¿Qué piensa usted de esto? Porque hace un momento usted decía pues, que refleje la voluntad popular, pero si un 66% de la gente dice, por ejemplo, no queremos X proyecto, ¿cómo manejar esto? Porque esto va a ser fuente de conflictividad cuando, haciéndose la consulta popular, no se oye a un pueblo. Sí, es un tema complejo, Francisco, porque, digamos, es muy importante la opinión de la población local, por ejemplo, en donde se va a construir una hidroeléctrica, digamos. Por supuesto que tiene una palabra que decir, pero también hay que tomar en cuenta que el cambio de la matriz energética, digamos, aprovechar nuestra energía hidráulica en vez de depender del petróleo, es un tema de interés nacional. De manera que no se puede decidir absolutamente solo desde una comunidad. Ahora, naturalmente que habrá aquí una falta de un diálogo más adecuado, más abierto, más correcto, porque pues vemos, creo que Cajolá, veo que en San Rafael Las Flores, muchas de las comunidades han dicho no lo queremos, cuando a pesar de que expresan opinión, se siguen los proyectos adelante como que no valiera para nada su opinión. Obviamente es una semilla segura para conflictos futuros. Es una semilla segura porque hay toda una controversia en la interpretación del convenio 169, que por su naturaleza, digamos, sus términos son muy generales. Trató de, digamos, tomar en cuenta la situación tan dispar de los pueblos indígenas en estados independientes, que los samis en Noruega es completamente diferente de los mayas en Guatemala, etcétera, etcétera. La consulta debe ser reglamentada porque lo primero es que la población reaccione con información veraz y objetiva sobre lo que está decidiendo. Si primero llegan unos señores y dicen que con la hidroeléctrica se va a terminar el agua del río, o que para engrasar los dinamos se usa la grasa de los niños, pues es evidente que la gente va a decir que no. La gente tiene que conocer que se trata, y quien lo tiene que hacer es el Estado, no se lo puede dejar a empresas particulares. De todas maneras está este tema en el cual, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, cuando se le han hecho consultas al respecto, ha dicho que las consultas solo obligan a quien las convoca en el ámbito de la jurisdicción que le compete, y que, por ejemplo, otorgar el usufructo de los bienes públicos, como es el agua o los recursos minerales, etcétera, es una prerrogativa indeclinable del Estado. Entonces viene una contradicción también para las personas que dicen, bueno, entonces si la consulta que nos van a hacer de todas maneras no es vinculante, sino que la política ya se decidió, entonces ¿para qué nos preguntan? Claro, por eso les digo que esto era una semilla de conflicto, ¿verdad? Ajá. Porque dice, bueno, me preguntaron, dije sí, dije no, e igual no importó. ¿Cuáles serían, digamos, los temas más importantes que ustedes piensan? Usted hablaba de la ley de desarrollo rural, no en sí la ley, sino que el desarrollo rural, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los puntos claves que ustedes piensan tratar específicamente en el Consejo? Esa sería una de ellas, obviamente. ¿Cuáles otros, Gustavo? El tema del empleo. Hemos realizado 7 asambleas desde el 4 de septiembre, cuando el presidente me nombró, o sea, 2 asambleas por mes, sin contar con recursos, sin contar con local, buscando quién nos da alojamiento.
y digamos, es el tema del desarrollo rural que usted mencionó, el tema del empleo, y en la última reunión de la comisión ejecutiva, que es una comisión en la que están los vicepresidentes de cada sector, el secretario ejecutivo y el presidente, pues empezamos a hablar de la necesidad de entrarle al tema de la conflictividad socioambiental. Es complejo porque nosotros debiéramos buscar, digamos, en principio temas más sencillos para poder ir produciendo resultados a más corto plazo. Estamos conscientes que la ciudadanía pues tiene cierta expectación a ver cuál es el producto de ese nuevo ente. No por eso vamos a improvisar. Bueno, me falta decir también, escuchamos a la ministra de Educación, estamos analizando una declaración con respecto a esa reforma educativa que es tan fundamental para Guatemala. Entonces, para tratar esos temas se forman comisiones específicas. Esas comisiones elaboran, digamos, su dictamen y ese dictamen se somete a la consideración de la Asamblea. Gustavo, ¿usted siente que como Estado tenemos un rumbo claro de hacia dónde va Guatemala? Le comento esto por la temporalidad, en el sentido de que pues pareciera que cambia tanto, pareciera que existe esta incertidumbre de hacia dónde vamos. ¿Usted cree que tenemos un plan hacia 25 años, 30 años, a dónde va la educación, a dónde va el desarrollo minero, ambiental? Yo creo, Francisco, que en Guatemala se ha confundido emitir una ley con elaborar una política pública. Entonces, parte de la confusión que hay en la ciudadanía es, bueno, por ejemplo, con el tema minero, que es lo más conflictivo de todo y que realmente es un problema muy serio, independientemente de la opinión que yo pueda tener, pero para mí que se debería decir, bueno, vamos a concesionar la explotación de minerales que hoy no podemos aprovechar, y con esos recursos, por ejemplo, vamos a pavimentar los caminos rurales, vamos a fortalecer toda la infraestructura educativa que está por el piso, vamos a poner la salud pública a punto. Es decir, que uno entienda, bueno, entonces vamos a comenzar por aquí, pero esto no es un fin en sí mismo, esto no se trata simplemente de que venga una empresa de fuera y se lleve recursos no renovables y nos deje una migaja, porque ese es el otro problema. Claro, sino que esto es parte de... Y tal vez solo concluyo con esto. Yo creo que el gran problema es que por planes y por papeles no nos quedamos. Pero si ocurre lo que estábamos hablando, que cada 4 años se van para afuera todos los que venían trabajando en el Estado, llegan otros que no tienen experiencia, a comenzar de cero, a considerar que las políticas del anterior ya por definición son negativas, y vuelta a empezar. Y eso se sigue repitiendo y repitiendo. Pues a mí mi papá me decía, mira, mijo, por ideas este país nunca se ha quedado. Ni por estudios, ¿verdad? Tenemos diagnóstico de todo. De todo. A mí me decía mi papá, lee la proclama de don Miguel García Granados para la Revolución Liberal de los 70.871, quítale, ponele. Bueno, pero si Guatemala se pareciera a lo que dijo don Miguel, otro gallo nos cantar. Claro, es decir, tal vez volvemos a caer en el punto de que realmente necesitamos como país tener una visión a largo plazo. Usted hablaba del tema de la educación, y hemos vivido el conflicto del año pasado de la carrera del magisterio, etcétera. Y ahora resulta que existe tanta conmoción hoy como existía hace un año, que han habido 7 muchachos que se inscriben en el bachillerato y que persiste esa conflictividad alrededor. Es decir, yo creo que hace falta políticas a largo plazo realmente que nos tracen el rumbo. No importa el gobierno que esté, claro que cada uno le imprime su personalidad, etcétera, ¿verdad, Gustavo? Pero deberíamos de superar esto, ¿no cree usted? Claro, y ahí de nueva cuenta, por ejemplo, con la política educativa, un esfuerzo estatal, digamos, para que la población no simplemente reciba la noticia de que ahora la carrera magisterial va a ser más prolongada y que va a haber un bachillerato con especialización en educación y que también las normales pueden formar a maestros de preprimaria, para lo cual hay muchas plazas, mientras que las plazas de maestros, el Ministerio de Educación apenas puede absorber el 10% de los egresados del magisterio, les puede dar ocupación, digamos, como maestros. Si, por ejemplo, el Estado explicara todo lo que significa, digamos, el retraso que Guatemala ha acumulado en materia educativa, no con relación a los países desarrollados ni a México, con relación a Centroamérica.
lo que eso implica en términos de que entonces el país no puede ser competitivo, sobre todo en esta época marcada por el conocimiento. Claro, y que estamos comparándonos no solo con el mundo prácticamente. Entonces, ¿verdad? la población tendría más elementos de juicio y no simplemente ver el punto de vista de decir, a ver, es que eso nos va a implicar más costos, es que a los muchachos entonces les va a tomar más tiempo. Pues efectivamente va a tener sus lados de problema, pero lo que se está queriendo resolver, si no lo resolvemos no tenemos futuro. Hoy ya tenemos al 98% de los niños en la escuela primaria. Y de ese 98%, 52% son niñas. Es un cambio crucial, pero siguen sentados en bloques. Y en una evaluación que hizo el Ministerio de Educación, la mayoría de los maestros perdieron los exámenes que ellos le ponían a sus alumnos. Claro, Por consiguiente, ¿a dónde podemos ir? Ahí lo tenemos que resolver. Claro. Mire, Gustavo, desafortunadamente el tiempo se nos fue el día de hoy. Le agradecemos pues esta oportunidad, lo invitamos de una vez a que sigamos en algún momento en el próximo futuro esta conversación tan interesante. Hoy nos vamos a tener que ir, Gustavo. ¿Cuál quisiera dejar usted como el último mensaje que quisiera darle a nuestra audiencia? Pues que los consejos económicos sociales surgieron en Europa precisamente como la respuesta frente a las grandes crisis. En Holanda, por ejemplo, que fue una de las experiencias que yo conocí después de la Segunda Guerra Mundial. El principal dirigente sindical se escondió en la casa del principal dirigente empresarial durante la ocupación nazi, se hicieron amigos, se dieron cuenta que si no se ponían de acuerdo, sacar al país de la postración en que lo sumió la guerra no iba a ser posible. En España, que es otra experiencia que conocí muy bien, pues fue el intento de golpe de Estado de la Guardia Civil. Los sindicatos veían que el posfranquismo no les auguraba nada, no valoraban mayor cosa la democracia política, cuando de pronto la Guardia Civil irrumpe en el Parlamento y trata de dar un golpe de Estado, y entonces los sindicatos reaccionan y dicen, no, por débil que sea, hay que defender esta democracia y hay que defender el nivel de vida del pueblo español. Y las comisiones obreras siguen teniendo en sus estatutos que el objetivo suyo es el socialismo, pero que su tarea hoy es defender la democracia y el nivel de vida del pueblo. Entonces, excelente. Eso yo creo que son las cosas que debemos también. Pues Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando. Creo que estas últimas palabras del doctor Porras son fundamentales. El bienestar del pueblo, la democracia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.